¿Qué pasó, queridos metahumanos? Yo soy Tete Caudillo y estamos en otro video, análisis, reseña, resumen de estas series geeks de superhéroes que nos gustan o que al menos a mí me encantan. Ahorita les vamos a hablar, hoy les vamos a hablar de The Boys, la primera temporada de The Boys. Para los fans nos hizo como un rayito de esperanza en el sentido de que podemos ver este tipo de historias adultas en televisión y pensadas en un público totalmente adulto. Justo como en el cómic original, la serie se imagina a este mundo donde los superhéroes son una realidad y son manejados por una corporación inmensa y que su servicio principal es manejar a los superhéroes. Si no eres fan del material original y solamente viste The Boys en televisión o en Amazon Prime, no sabes realmente lo que existe detrás de los personajes, pues te va a encantar. Si eres fan de Hueso Colorado, pues hay algunos cambios que pueden provocar que aquel que es súper fan pueda terminar molesto en algunas ocasiones, y sobre todo con algunos cambios que se hicieron a la historia y a los personajes como tal. Porque al final de cuentas, si algo caracteriza al The Boys como cómics, es que es políticamente incorrecto. Y aquí, a pesar de que quisieron hacer este tono como oscuro, como realista, como violento, no deja de haber ahí ciertos toques de correcciones políticas, yo creo que para evitarse problemas. Y obviamente hay como tramas, específicamente por ejemplo la de Starlight, que veremos ahorita, que son mucho más fuertes en el cómic original y que aquí como que lo suavizan un poquito para demostrar las situaciones que pasan y que le pasan a estos personajes, pero sin tampoco hacerlo demasiado extremo, ¿no? Entonces vayamos viendo de qué se trata The Boys, vayamos viendo de qué se trata esta serie y como siempre vamos mencionando un poco más acerca de cómo se va desarrollando todo esto. Una persecución inicia. En el lugar aparece una bella mujer. Claramente nos quieren hacer recordar a la Mujer Maravilla y un hombre con superpoder que nos recuerda a Superman. El hombre en cuestión se hace llamar Homelander. En esta realidad los superhéroes ya son parte de la vida diaria, saliendo en entrevistas y reportajes. Tras esta primera escena vemos a quien será nuestro protagonista, un don nadie profundamente enamorado que trabaja en una tienda de electrodomésticos. Sumamente tímido, es el típico hombre dejado, maltratado por todo el mundo. A pesar de eso, su novia lo ama y en una plática con ella en pleno romance en la calle, vemos una tragedia en cámara lenta. Su novia Robin es destrozada por un superhombre bajo los efectos de drogas a alta velocidad. Starlight es una superheroína haciendo una audición en busca de ser parte de los 7. En una conferencia de prensa, el héroe de nombre A-Train se disculpa por el accidente, cambiando ligeramente lo ocurrido. Mientras nuestro protagonista sufre la pérdida de Robin, Bot, la corporación que promueve a los 7, le ofrece algunos miles de dólares por su pérdida, queriéndolo callar en realidad. Starlight es seleccionada para ser parte del equipo de los 7, pero Hughie quiere tener realmente justicia y hacer pagar al culpable. Su padre, aunque lo ama, parece menospreciarlo, invitándolo a aceptar el dinero, pues es una lucha que claramente no ganará. La presentación de Starlight a los medios es impresionante. Bot es toda una empresa internacional. Su papel es administrar, controlar y asesorar a los superhéroes. Los 7 son su equipo estrella, con los superhéroes A-Train, The Deep, Translucent, Black Noir, Queen Maeve y Homelander. Además de esta nueva adquisición, Starlight, lugar al que accede tras el retiro de uno del equipo llamado Lamplighter. The Deep le da un tour a Starlight de las instalaciones del equipo, pero ella se da cuenta de algo. Su vida ahí no será fácil. The Deep no parece ser del todo decente, amenazándola con correrla si no accede a tener sexo
con él. Ya para este punto vemos que la serie es dramática con toques de humor negro que nos hará disfrutar de una temporada original que rompe los esquemas tomando el tono que el cómic original maneja, pero aligerándolo un poco debido a las temáticas complicadas que se manejan. Huey conoce a un hombre que tiene un discurso revolucionario en torno a los superhéroes, que claramente no son los hombres perfectos que aparentan ser, con una corporación poderosa detrás que es capaz de mantener el público ausente de la realidad. Harán cualquier cosa por mantener su poder. El hombre lleva a Huey a un club underground donde los héroes viven en el degenere, lejos de la moralidad que aparentan. Allí Huey ve una grabación donde A-Train se burla de la tragedia ocurrida a Robin. El hombre supuestamente es un agente del FBI que querrá utilizar a Huey para espiar a los 7. La cabeza de la corporación es una mujer, Stickwell, típica ejecutiva destructora capaz de todo por el bien de su corporación. La bella Starlight acaba de entrar y ya odia el lugar. Mientras llora en un parque conoce a Hughie. Annie, conocida como Starlight, y Hughie inician una bella amistad. Hughie se infiltra a la Torre de los 7. Ahí recibirá el dinero ofrecido y una disculpa de A-Train. Al final lo importante es dejar un plug para poder espiar. Pero parece Translucent se da cuenta, por lo que visita en su lugar de trabajo a Hughie, atacándolo hasta que la gente que conocemos como Butcher lo salva atropellándolo e iniciando una pelea bastante sui generis contra él. Pero Hughie sale al quite y termina electrocutándolo. Con el hombre desmayado, ambos se dan cuenta del problema en el que se metieron. El grupo de actores, el trabajo de casting que se escogió para la serie es bastante bueno. Yo no conocía a los actores, pero a Hughie y a Annie los reconocí porque salen en un video de Clarence Clearwater. Parte de ser showrunner, en este caso de los productores, es entender que no puedes plasmar fielmente al 100% algo, sino que lo tienes que adaptar. Y si bien el cómic no es tan viejo, sí se toman ahorita unas referencias muy claras a cuestiones más modernas y más comunes para nosotros, como las celebridades, los influencers, las grandes corporaciones y sobre todo a lo que tienen que llegar este tipo de personas para seguirle gustando al mundo. Al final de cuentas nos muestran que detrás de las imágenes que vemos hay cierto grado de falsedad. Hughie está afectado por la experiencia. Él y Butcher tienen que llevarse el cuerpo del superhéroe inconsciente. Butcher lleva a Hughie con un colega suyo conocido como Frenchy por su origen francés, que se asusta de sobremanera al ver o darse cuenta que tienen a Translucent prisionero. Starlight sigue acostumbrándose a la vida como parte de los 7. Ahora tiene que trabajar con The Deep. Butcher y Frenchy discuten sobre matar al hombre translúcido, pero Hughie no está de acuerdo. La idea lo asusta, pero dejarlo ir implica que él los destruya, pues ya vio la cara de los 3, pero siguen sin saber qué hacer con él. Mientras Starlight sigue molesta con Deep por lo que lo amenaza. Ambos están en una misión que es grabada por el equipo mediático de Bot. Butcher visita a Susan, una antigua morillo. Ella trabaja para la CIA, a la que pide ayuda, pero ella no quiere ayudarlo. Starlight se mete en problemas por atacar a hombres vestida de civil. A su vez, Homelander decide llevar personalmente la búsqueda de Translucent. El equipo de Butcher descubre cómo destruir al prisionero. Le meten explosivos por la retaguardia para que se destruya por adentro. Así suelta un poco la sopa y se enteran que el día que mató A-Train a Robin venía de ver a su amante, otra heroína de nombre Pop Close. Tras esto se dan cuenta por las cámaras que Homelander está buscando a Translucent. Mientras Frenchy y Butcher intentan iniciar un plan de escape, Translucent escapa de la celda, pero Hughie tiene el detonador que utiliza cuando el héroe intenta salirse. Aquí Translucent termina literalmente hecho pedazos. En toda la serie vamos a tener, y ya lo estamos presenciando un poco, tres arcos dramáticos, puntos argumentales, 3 historias, como quieran llamarle, ¿no? No podemos decir cuál es más importante que la otra, porque creo que depende de perspectivas, con quién empatizas más y qué historia te está gustando más. Pero la primera historia que tendremos es la de Homelander, este superhéroe
egocéntrico, psicótico, narcisista, que ahorita no entendemos 100% su personalidad, pero que sí nos están dibujando que ciertamente no es el superhéroe en realidad que la gente percibe en esa historia. Tenemos a Starlight, que conocemos a la corporación Vought y a los 7 gracias a Starlight, que es esta nueva superheroína que hace el casting y que lo gana, y que junto a ella vamos conociendo qué hay detrás de esta corporación y del grupo de los 7, que es evidente que es una analogía directa a la Liga de la Justicia, y principalmente sentimos la influencia y la crítica hacia personajes muy claros de DC, aunque también sentimos crítica a Marvel, principalmente al Marvel de ahorita, de las películas. Y obviamente tenemos la historia de Hughie, que a través de esta vendetta por la muerte de su novia, se involucra en este mundo de hombres comunes y corrientes que se enfrentan a estos hombres super fuertes, a los superhombres y a una supercorporación. Este es otro de los cambios en la historia del cómic, porque obviamente en el cómic usan un poco Complejo B, que en esta historia ahorita en un rato veremos que es Complejo B y todo esto, pero usan un poco Complejo B para tener también superpoderes y enfrentarse a los superhéroes de la corporación. Aquí le quitan eso para que entendamos un poco más la fragilidad del grupo de hombres que se enfrentan a estos seres casi míticos, digamos. Hughie está muy afectado por lo sucedido con Translucent, necesita despejarse. Starlight tiene una junta con Madeleine Stawell, la CEO de Vought. A pesar de su error, parece que a la gente le ha gustado el actuar de Starlight al defender a una víctima de abuso. Obviamente la empresa quiere aprovechar la situación para vender la imagen de ella. Lo que hace muy bien la serie es vender la realidad que estamos viviendo en pantalla, mostrándonos detrás de ella detalles de la vida de la gente en esta serie, como publicidad, notas periodísticas y redes sociales relacionadas a los héroes, haciendo una sátira de la vida de la celebridad moderna. El padre de Hughie quiere acercarse a él, pero este no se lo permite. El shock por lo sucedido últimamente le provoca alejarse de su propia gente. Conocemos también al señor Milk, y que resulta ser un viejo conocido de Butcher, que le pide volver a trabajar juntos. Ambos lo hicieron con anterioridad. En la conversación con él aprendemos también más de Butcher, que poco a poco parece ser el verdadero protagonista de la serie, al menos ante mis ojos. En esta información nueva entendemos sobre su ex esposa Rebecca, conocida como Becca. Uno de los objetivos de Vought es usar a los superhéroes militarmente, cosa que aún no sucede pero que Madeleine quiere a toda costa. El equipo comienza a espiar a la novia de A-Train, Pop Klaus. Ahí se topan precisamente a A-Train, que parece no reconocerlo. Homelander sigue preocupado por la ausencia de Translucent, situación que también comparte Maeve en una plática durante un operativo. Aquí vemos más de las actitudes psicópatas de Homelander al matar brutalmente a uno de los bandidos. Maeve parece no estar de acuerdo con este tipo de acciones, pero la soporta, quizás por miedo a él. Escuchamos de nuevo el nombre del artículo conocido como Compuesto B, droga a la que A-Train parece adicto y que quiere utilizar ya que tiene pronto una carrera contra otro super, sustancia a la que Pop Klaus le da acceso. Además, nos damos cuenta que la relación de él y ella es aún clandestina para malestar de la chica que quiere formalizar. La carrera entre A-Train y el otro super de nombre Shockwave está por realizarse. Ahí el equipo de Butcher y compañía está presente para seguir con sus indagatorias. Al lugar asiste parte del equipo de los 7, entre ellos Homelander, Maeve y Starlight. Es claro que Maeve no soporta a Homelander, personaje claramente maligno, esquizofrénico y prepotente. Butcher y los demás están en búsqueda del Complejo B, mientras Hughie platica con Starlight, Annie, a la que se acerca cada vez más al encontrársela en el lugar. A-Train se droga antes de la carrera, la cual gana, sin que ellos sepan de dónde la tomó. Pop Klaus es adicta también a Complejo B,
Ahí con ella drogada, todos son testigos de cómo termina matando a su casero mientras estaba teniendo actos sexuales con él. Esto es grabado por las cámaras que el equipo aprovecha para utilizar contra ella. Deep encuentra en el océano una caja con los restos de Translucent. Ahí todos se dan cuenta que él ya está muerto. Ahí no saben quién es, pero claramente quien haya sido, declara: Whoever it was, they just declared war. Butcher extraña a su ex esposa, sigue soñando con ella y sigue viendo sus videos. Pero, ¿qué le habrá pasado? Siguiendo una pista, Milk, Frenchie y Huey se topan con unos asiáticos que tienen captiva a una super. Ella logra escapar y asesina brutalmente a sus captores. En el lugar, el equipo encuentra Complejo B. Una vez que la chava asiática escapa, un avión es secuestrado. Madeline quiere aprovechar la situación para que Homelander salve a los rehenes y sirva como publicidad para aprobar la reforma en el Congreso en favor de la participación de los supers en el ejército. A-Train se da cuenta que el laboratorio donde conseguía Complejo B ha sido comprometido. Él sospecha de Pop Close, pero ella no lo dice nada. Está siendo manipulada, obviamente, por Butcher y compañía, debido a los videos que tienen de ella. Homelander y Queen Maeve entran a salvar a los rehenes, matando a los secuestradores. Pero cuando parece que los salvan, el último criminal asesina al piloto y se destruyen los controles del avión, quedándose a la deriva. Homelander sabe fríamente que no hay solución. No hay manera de salvar al avión tras esto, pero Maeve no se quiere dar por vencida. Homelander se va como si nada, pero Maeve se tiene que ir con él, quedando sumamente afectada. Butcher y compañía se ponen a la búsqueda de la susodicha señorita asiática, logrando Frenchie dar con ella. Para tranquilizarla tiene que ser muy precavido, y para acercarse a ella intenta confesarle cosas personales para ganar su confianza, pero cuando parece funcionar ella escapa asustada. La cita de Huey y Annie sigue muy bien. Mientras ella va al baño, él aprovecha para hackear su teléfono móvil. Deep rescata a un delfín de un parque acuático, quiere librarlo de su cautiverio, pero en la vida el pobre animal termina atropellado y muerto. El equipo encuentra a la asiática y logran atraparla. Mientras tanto, los restos del avión son rescatados sin ningún sobreviviente. Ante las cámaras, Homelander se avienta una actuación pidiéndole a la gente y al Congreso que aprueben la iniciativa para que esas cosas no vuelvan a pasar. Maeve mira incrédula su discurso. Si algo hemos escuchado de esta serie en cualquier medio que hemos visto de los críticos y que nos hemos podido percatar acerca de la sensación que ha causado esta serie en el público y en la crítica sobre todo, es que es evidentemente una crítica directa al capitalismo exacerbado, al poder de las corporaciones, a la realidad social que tenemos ahorita y que se manifiesta a través de los personajes públicos y sobre todo del sector poblacional, que no se cuestiona qué hay detrás de todo eso que vemos. El sector poblacional, aquellos que se dejan llevar todo el tiempo por lo que las corporaciones les están mostrando y que no se cuestionan realmente por qué se lo están mostrando, qué hay detrás de lo que le están mostrando y sobre todo quiénes son realmente las personas que nos están mostrando. Y esta es la parte más interesante de la adaptación del cómic, porque en el cómic no se siente eso, es una cómic violento, un thriller muy marcado. Pero la adaptación es la maravilla. Lo que logra hacer es que sintamos este tipo de cuestionamientos internos y que entendamos los cuestionamientos que están teniendo nuestros protagonistas, sobre todo los hombres comunes y corrientes. A-Train quiere formalizar con Pop Close, pero necesita saber a quién le dijo sobre el Complejo B. Pero de pronto usa su velocidad para inyectarle una sobredosis de esta droga. A-Train avisa a Homelander el hecho. Huey y Annie están en la Believe Expo, un evento religioso hecho por superhéroes. En el lugar el equipo intentará conseguir más información. Todo es muy gringo, las típicas conferencias de oradores hablando sobre Jesús y ahora los superhéroes. Butcher le pide a Huey que asista con Ezequiel, el orador principal de la convención, para chantajearlo y sacar más información. En un homenaje a las víctimas del avión, Homelander pretende sentirse triste ante los medios, pero Maeve no puede soportar las imágenes del hecho, no puede soportar la culpabilidad.
Butcher visita a su cuñada, molesto porque hicieron una tumba recordando a su hermana, la ex esposa de Butcher, Becca, pero este se rehúsa a aceptar que su desaparecida esposa está muerta. A-Train se topa con el video de Poe Klaus matando a su casero, por lo que decide investigar a las personas que aparecen en él. Hughie entra a una sesión particular con Ezequiel gracias a un pase que le dio Annie. Tras eso se queda solo con Ezequiel para hacer el chantaje pedido por Butcher, que funciona, pues Ezequiel es el que mueve la droga Complejo B, haciéndola pasar como vacunas de polio. En la convención, Homelander se avienta un discurso derechista promoviendo la defensa de Estados Unidos. Maeve visita a una mujer, aún no sabemos quién es, pero claramente no es bienvenida por ella. Borracha, nuestra reina se quiebra ante la mujer, que parece ahora ser una especie de expareja, pero tras intentar besarla y ser rechazada, decide irse. Frenchy se da cuenta gracias a su novia que alguien conoce sus lugares de escondites. Tiene que escapar y dejar a la chica asiática, pero decide soltarla. Es el turno de Starlight al micrófono, a la que le dan un discurso programado, pero decide no seguir el guión y decir lo que siente desde el corazón ante un público que no sabe cómo responder. Tras el discurso, Hughie se reúne con Annie. Ahí le confiesa un poco sobre la muerte de su novia y su sentir. Butcher y Milk son atacados tras descubrir que las vacunas con Complejo B son inyectadas a bebés recién nacidos. Frenchy es seguido por Nightcrawler, seguro mandado por Homelander, pero la chica asiática le salva la vida defendiéndolo, sobreviviendo ella gracias a sus poderes de curación. Madeline regaña a Annie por su discurso en la expo, pero Starlight no planea dejarse manipular más por ella y por la empresa. Deep tiene que dar una disculpa a Starlight públicamente por sus actos que temen salgan a la luz. Entonces deciden adelantarse y pedir perdón. Milk visita a un super que lee mentes de nombre Mesmerizer. Le hace un favor para que pueda ver a su hija. Por fin sabemos qué hay detrás del odio de Butcher. Homelander tiempo atrás violó a su esposa Rebecca. Tras el hecho, ella desapareció. Mesmerizer tiene que leer la mente de la chica asiática que parece ser parte de un grupo terrorista, pero en realidad ella fue secuestrada por ese grupo junto con su hermano para ser soldado. Ella se llama Kimiko. Butcher le lleva a su contacto de la CIA las pruebas de Complejo B y le dará todas sus peticiones, pero ella no se atreve a procesar a Homelander. Mesmerizer va a hablar con Homelander, le cuenta lo sucedido y le muestra fotos del equipo de Butcher. Tras varias citas, por fin Hughie y Annie se besan. Al lugar llega Butcher a hacer mal tercio y recordarle que no debería intimar con ella por el peligro que eso implica. Ahorita ya vimos el desarrollo principal de todos nuestros personajes, la evolución marcada que han tenido sobre todo Hughie y Annie, que obviamente son los personajes que más van a evolucionar porque son los más jóvenes, son los más nuevos y son los que nos ayudan a conocer todo esto, ¿no? También ya hemos visto y estamos viendo la verdadera personalidad de Homelander. The Deep es usado un poco como personaje cómico. Creo que es el único personaje que siento desperdiciado. Y Black Noir es porque básicamente no vemos nada de él. Es una especie de héroe que se desaparece y solo cumple órdenes. Pero no, esperemos que en otras temporadas podamos ver un poquito más de Black Noir, porque es un personaje que al menos a mí me llama mucho la atención. Hughie pues es el típico personaje de estas historias de venganza, aquel que se acerca a un mundo determinado para vengarse de personajes en este mundo que le causaron daño. Y también Butcher es esta especie de persona que guía al personaje inocente, al personaje que va conociendo y lo guía. La personalidad de Butcher ya está muy marcada, obviamente él no va a tener cambios, porque sabemos que hay una historia detrás que lo llevó a ser así. El que va cambiando es Hughie, precisamente porque él va precisamente en ese camino. Simplemente aquí le dan un toque como más adulto y sobre todo muy negro y violencia muy específica. La violencia es buenísima, las escenas de acción están siendo buenísimas. No hay tantas porque no sé si sea una cosa de presupuesto o quieren darle prioridad a la historia. Creo que va más por este segundo caso de darle prioridad a la historia. Annie, pues la evolución de ella va relacionada a percatarse que el mundo en el que entró es un mundo bastante oscuro, no el que se esperaba,
y que ella va a tener que madurar a fuerza o se va a tener que adaptar para quedarse ahí. Ya está con la encrucijada de qué va a hacer, qué voy a hacer, me quedo aquí, me voy, pero sabe que tiene que quedarse y intenta ver dentro de su bondad y su belleza el lado positivo, ¿no? Pero la realidad la está carcomiendo, ¿no? Ya vimos esta escena de los primeros capítulos donde sugieren que The Deep la obligó a hacerle sexo oral, y lo entendemos porque ella se lava la boca y se siente asqueada a sí misma. Esta es una de las historias que digamos alivianaron un poco, porque en el cómic es violada totalmente. Pues hay que agradecer que no nos mostraron algo como que tan fuerte en este sentido, pero sí la sugerencia de que fue obligada a hacer ciertos actos, ¿no? Y este es el principio de lo que hace que Annie se empiece a dar cuenta de la realidad y de que ella tiene que ser emocionalmente más fuerte de lo que es. En un flashback vemos una celebración de Navidad de Bot con Becca, la esposa de Butcher. Ahí vemos la interacción de Homelander con ella, felicitándola y causando celos en Butcher. Hughie y Annie intiman por primera vez, pero parece que ella quiere conocer más de él, pues a pesar de todo no deja de parecerle alguien misterioso. Homelander ya tiene a todos identificados gracias al chisme de Mesmerizer. Al ver a Butcher identifica bien quién es. Deep llega a Sandusky, prácticamente exiliado, para dejar que se enfríen las cosas tras las disculpas públicas hechas. Homelander invita a reunión de los 7. Ahí los regaña e informa de Butcher y el equipo. Starlight se impresiona por ver a Hughie ahí. Homelander la amenaza pues la considera un instrumento, pero Maeve la defiende. Gracias a eso Homelander la deja en paz y le da la responsabilidad de Starlight. Hughie se quiere alejar del equipo, ya no puede más con la presión, pero Butcher sabe que la razón es que está enamorado de Annie. Ahí recibe una llamada, es A-Train en casa de su padre. Hughie asiste a su casa donde A-Train tiene a su padre. Afortunadamente llega con las dosis de complejo B que usa para chantajear al Super. Por suerte Kimiko ayuda rompiendo la pierna a este velocista. Homelander y Madeline hablan sobre Becca. Él le pregunta si sabe qué pasó con ella, pero Madeline parece no saber. Además intenta no darle mucha importancia. Butcher va tras Mesmerizer, ya saben que él los traicionó. Mientras lo golpea, él lee a Butcher y le ofrece encontrar a Becca, pero es muy tarde. Este termina destruyéndolo severamente, azotándolo y golpeándolo contra un lavabo. Lo mata. En otro flashback, un agente de la CIA le informa sobre la desaparición de su esposa tras haber estado en la oficina de Homelander. Ahí ella se ve que sale en shock y vistiéndose como si la hubieran violado. Maeve y Starlight hablan. Ahí la primera le recomienda a la segunda alejarse de sus seres queridos. Otra escena graciosa de Deep intentando salvar a una pobre langosta. Homelander visita a un viejo científico de Bot. Ahí él le informa que Rebecca Butcher estaba embarazada con un hijo de él, producto de la violación. Ella tuvo el bebé, pero le costó la vida, muriendo el niño en el proceso. Aprendemos más de Homelander. Él fue criado en un laboratorio, le llamaron John, y el científico en cuestión, Vogeldorm, busca redención, disculpándose por cómo lo trató de niño. Butcher llama a la directora de la CIA. Ellos prometen proteger a las familias de su equipo, pero el trato no incluye a Homelander. Ya saben que es muy difícil enfrentarse a él debido a su poder. Los agentes visitan a Madeline. Tienen muchas pruebas ya contra Bot. Mientras leen sus derechos nos damos cuenta que la CIA topa con información que muestra que ya hay terroristas con superpoderes. Are you telling me they have a suit terrorist? Annie y Hughie hablan. Ella está triste, se siente usada. Ahí él le cuenta de complejo B, pero el idiota de Butcher la ataca. Homelander ataca un sitio de terroristas antes de que las fuerzas armadas lo hagan. Al parecer los terroristas también tienen acceso a complejo B. Bot no cae como Butcher esperaba. Parece que seguirá habiendo malas noticias para él y para los muchachos, pues no serán protegidos, al menos mientras complejo B se necesite por seguridad nacional. Annie confronta a su madre. Ella confirma por desgracia que Bot le inyectó de bebé.
Allá más se entera que su padre se alejó por estar en desacuerdo con lo sucedido. Butcher y Huey visitan a Grace Mallory, la fundadora de The Boys, mientras un comando ataca el lugar donde estaban escondidos, llevándose a Frenchy, Milk y Kimiko. Grace no quiere tener más que ver con enfrentar a los superhéroes. Sus nietos fueron asesinados por uno de ellos. Solo les logra informar de la cercanía que existe entre Madeline y Homelander. Cuando regresan a la guarida, Butcher se da cuenta que se han llevado a su equipo, pero este no planea rescatarlos. Su prioridad es ir por Madeline Stockwell, pero Huey no quiere ir tras ella, si no salvan a los muchachos primero. Así estos se separan, pues parece que las prioridades de estos son diferentes. Huey pide ayuda a Annie, pero tienen que ser transparentes ambos antes de trabajar juntos. A pesar de todo, el Pentágono pide ayuda de Bot para beneplácito de Stockwell. Homelander confiesa que él creó al terrorista con el complejo B, no solo a uno sino a varios. Huey se hace atrapar para ayudar a Milk y Frenchy. Lo logra gracias a meter un paladar que Frenchy aprovecha para abrir las cerraduras. Madeline llega a su casa, ahí le espera Butcher, pues sabe que ella es la debilidad de Homelander, o al menos eso piensa. Tras escapar de la celda son atacados, recibiendo disparos Frenchy, pero salvan a Kimiko. A pesar de que parece que ya perdieron, Starlight llega a salvarlos. Logran escapar Frenchy, Milk y Kimiko, pero A-Train intercepta a Starlight, por lo que Huey se queda. No quiere dejarla sola. Cuando parece que ya los dominó, A-Train sufre un ataque al corazón. Homelander llega a casa de Madeline. Tiene al niño de ella en sus brazos. Homelander usa a Rebecca para hacer enojar a Butcher, en una excelente escena de tensión. Pero Homelander tiene molestias con Stockwell por las mentiras. Se siente herido, usado e engañado, así que termina asesinándola frente a Butcher. Ahora no tiene forma de chantajearlo, por lo que detona la bomba, pero Homelander lo saca de la explosión y lo lleva con un niño y su madre. Ahí Butcher se da cuenta que Rebecca está viva y el niño es hijo de Homelander. Qué manera de cerrar y de finalizar la primera temporada. Ya se acabó la serie. Ya vimos este cliffhanger que nos dejó a todos así de ¿qué pedo? Ya vimos el desarrollo principal de la historia. Ya tuvimos sorpresas. Nos damos cuenta ahorita, al menos en mi perspectiva, el protagonista o los protagonistas que siempre nos manejaron como Annie y como Huey, ya al final pasan un poco a segundo plano y se centra más en la historia de venganza de Butcher, que me encantó. Nosotros junto con él fuimos engañados, ¿no? Entonces Butcher al final resulta ser el verdadero protagonista. Hay que ver si en la segunda temporada le dan el mismo protagonismo a la historia de él. Ahora sí que bravo. Bravo, porque estuvo genial todo esto. Cuando grabo este video es la segunda vez que ya vi la serie. No, la tercera. Y no me deja de sorprender. Obviamente ya sé qué va a pasar para ahorita y todo, pero no me deja de sorprender el final, porque toda esta estructura narrativa que te van llevando te la cambian ligeramente, sin que sea algo así demasiado fuerte, pero te la cambian para darte cuenta que todo lo que creías y todo lo que creía Butcher ha sido mentira. Entonces, si bien la historia al principio la entendemos junto con Annie y Huey, el final lo entendemos junto con Butcher, y es lo que hace que a mis ojos sea el verdadero protagonista. Y bueno, los villanos principales y los héroes, sí entendemos bien quién es el bueno y quién es el malo, pero la violencia y los hechos, los actos que cada uno de estos personajes, tanto héroes como villanos, hacen, sí son un poco como grisáceos. Realmente no hay mucha diferencia moral entre lo que hace el villano y hace el bueno. Quizás se centra nada más en que el bueno tiene unas motivaciones como más positivas de mejorar el mundo, y el villano simplemente es alguien, o son personas que buscan su beneficio propio. Pues muchas gracias por haberse tomado estos minutos de tu tiempo para escuchar y ver este análisis resumen de The Boys. Me encantó, seguramente a ti también te encantó. Entonces, pues gracias, metahumanos. Yo soy Tete Caudillo, y el próximo video seguramente será sobre la segunda temporada de The Boys o Constantine, esa serie
de este personaje de DC, o creo que será The Man of Steel. Entonces, por favor, chéquenlo, no se lo pierdan. Nos vemos el próximo video, señores. Vámonos.